Profe, buen día. Hello, good morning to everyone. Good morning, teacher. Good teacher. Good teacher, yo le he enviado un correíto ahora en la mañana. Es que en un par de horas, a las 9, yo los sábados tengo desarrollo de software y entonces tenemos que presentar un reto. Estamos reunidos ahí terminando unos detalles y quería ver si me excusaba y podía presentar el examen después de desarrollo de software a las 12. Hoy los sábados son 3 horas y lo podía hacer, eh, presentar el examen después de las 12 y excusarme y no asistir ahorita a clase para adelantar con el grupo. Profe, Ya no problema. Sino que nos tocaría entonces mirar de pronto, del examen yo lo dejaría por ahí hasta las 11, máximo hasta las 12 hoy. Ya entonces tendríamos que mirar de pronto la otra semana o en el transcurso de esta semana que viene. Yo voy a abrir varios espacios para presentar los exámenes en sesión, entonces de pronto podríamos ver uno de estos espacios. Va a ser por la mañana, o sea, todo va a ser desde las 6 de la mañana. Digamos que es un espacio que es más fácil para la mayoría presentar algún examen o algo. Entonces, podría ser, si de pronto no puedes y antes del está mediodía, en el transcurso de la semana. de acuerdo. Sí, sí, es que son 3 horas hoy, profe, entonces terminamos a las 12. No alcanzaría, de acuerdo a su propuesta, y no lo podría. Y la otra sería presentarlo ya, pero sé que estaría eh, pues con el grupo ahí a la espera. Entonces no estaría bien concentrado, la verdad. Yo prefiero, si me regala el espacio la otra semana, porfa, yo lo presento. Sí, claro. Igual yo les voy a enviar un correo, ¿cierto? Diciendo cuáles serán los horarios. Van a haber varios, pues durante toda la semana van a haber varios espacios para que pues así podamos ingresar, hacer el examen y podamos terminar pues esto sin ningún problema. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias, le agradezco su tiempo. Perfecto, con mucho gusto. All right, so yeah, good morning to everyone, people again. So welcome to this new session. I'm really happy to have you here today. Okay, my friend. Entonces, como siempre, lo primero es marcar nuestra asistencia, ¿cierto? Please do not forget to mark your attendance or to check your attendance. And get the worksheet 3.12. Para el día de hoy vamos a terminar con la sesión 12. Va a ser súper rápido, digámoslo así. Va a ser simplemente, vamos a ahondar un poquito en el tema y vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae por acá la sesión número 2. Entonces dice que en la sesión 12 vamos a ver REST and its principle. Si lo recuerdan bien del día de ayer, estábamos hablando de que REST es un web service, ¿cierto? Un servicio web o un servicio para la transferencia de información o es una arquitectura o una lógica. Digamos que hay varias formas de nombrarlo, que nos dan o que muestran cómo la información se debe transportar, cómo se debe, bueno, todo este tipo de información, cómo se debe intercambiar, ¿sí? Digamos que se enfocan en esa parte. Para esto también les traigo una serie de videos, bueno, en sí son 2 videos, creo, exactamente, que nos van a permitir ahondar un poco en esto de REST, de cómo funciona y para qué sirve. Listo. Entonces, por acá miremos. Entonces, recuerden que REST son las siglas de Representational State Transfer, ¿sí?
podemos llamarlo REST o muchas veces se le va a llamar RESTful, ¿sí? Y bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Es un web service o es una forma de proveer interoperabilidad. Recuerden la interoperabilidad, su significado, entre diferentes sistemas de computación en Internet, ¿cierto? Dice que le permite bueno, estos servicios le permiten solicitar información y acceder o manipular la información de una forma mucho más organizada, mucho más estructurada. Entonces, vamos a ver los videos. Vamos a ver los videos por acá. Bueno, tenemos el primero, REST y RESTful APIs o APIs. Entonces, acá nos van a dar mucha información también. Vamos a ver. So, let's go. El video está en español, creo, lo cual pues facilita mucho las cosas. Cuando hablamos de lógica sobre las cuales podemos construir un API, no podemos pasar por alto a REST. Actualmente, REST es la lógica más utilizada para la construcción de APIs de aplicaciones de software interactivas que trabajan sobre un esquema cliente-servidor. Es muy importante tener en cuenta que hablar de APIs, hablar de REST y hablar de RESTful APIs significa hablar de tres términos totalmente diferentes. Una API, como lo vimos en un video anterior, es una abstracción de funciones y procedimientos. REST, como tal, es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Podríamos decir que es un estilo de arquitectura. Finalmente, una RESTful API es una API ya implementada que está construida utilizando la lógica de REST. Lo que quiere decir que cuando implementamos nuestra API utilizando REST como lógica de implementación, se dice que tenemos una RESTful API. Las RESTful API funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando HTTP como protocolo de comunicación. En esta comunicación, un cliente puede ser nosotros utilizando y realizando requerimientos desde una aplicación web o móvil, y el servidor es el que recibirá nuestros requerimientos y ejecutará las acciones acorde a nuestra petición. Pero, cuando nosotros realizamos un requerimiento, ¿cómo sabe el servidor qué acciones ejecutar? Aquí es donde entran en juego las especificaciones de REST. En REST, cada procedimiento de nuestra API está compuesto por tres partes importantes: un verbo HTTP, una dirección URI única y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento, incluyendo la información de autenticación del cliente. Los verbos HTTP son identificadores que determinan el objetivo de un requerimiento del cliente. Entre los verbos HTTP más utilizados tenemos get, post, put y patch y delete. Y cada uno de estos cumple con un propósito específico. Get se utiliza para los procedimientos que devuelven información al cliente. Post se utiliza para que el cliente pueda crear recursos dentro del servidor, por ejemplo, agregar un registro dentro de una base de datos. Put y patch se utilizan para que el cliente pueda editar recursos ya existentes dentro del servidor. Y finalmente, delete se utiliza para eliminar recursos dentro del servidor. Lo interesante de REST es que la implementación de estos procedimientos del servidor no le interesa al cliente, ni al servidor le importan las implementaciones dentro del cliente para realizar los requerimientos. Son como dos cajas negras intercambiando información entre sí. Es decir, a ninguno le importa en qué lenguaje está programado el otro o qué frameworks utiliza el otro. Y esto se puede lograr debido a que en la lógica REST el servidor debe recibir toda la información necesaria para poder ejecutar cada requerimiento. Esto conlleva tener que definir un formato de intercambio de datos entre las dos partes. Este formato debe ser flexible y puede ser JSON, XML, formato binario o texto plano, siendo JSON el preferido por la comunidad. Debido a que el servidor necesita que cada requerimiento tenga toda la información necesaria para poder ejecutar un procedimiento, se dice que REST es stateless.
ya que no se necesita guardar información o el estado de peticiones anteriores para poder satisfacer peticiones nuevas. Cada petición es independiente de otras. He allí el significado de sus siglas, Representational State Transfer. Sin embargo, la arquitectura REST sí admite la implementación de caché para guardar la respuesta de peticiones hechas con anterioridad y de esta forma utilizarlas para poder satisfacer nuevas peticiones de los mismos recursos de manera rápida. Esto se utiliza en los requerimientos de tipo GET. La ventaja de implementar nuestras APIs bajo la lógica REST es que obtendremos APIs de fácil mantenimiento y tendremos una arquitectura modular y escalable dentro de nuestras APIs. Recordemos, REST es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Y no olvidemos que REST no es un framework, ni es un protocolo, ni tampoco está atado a ningún lenguaje de programación. Es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se construyen APIs, resultando en RESTful APIs. Ok, people. Entonces, como de pronto hay mucha información, solo de pronto, quisiera que me ayuden a recapitular con los aspectos más importantes que mencionan sobre REST. ¿Qué podemos decir o qué tipo de información nos queda o podemos destacar acerca de este tema? Pues el API es algo que se crea para comunicarse con otros. El REST es como las reglas de cómo se debe hacer y la combinación de las dos es un API RESTful. O sea, fusiona las dos. Ok, interesante. Exactamente, vamos por ahí. ¿Qué otras cosas podemos rescatar sobre REST? Digamos, su funcionamiento de todo lo que nos explican en el video. Pues me gusta es que dice que no guarde información. Aunque indistinto como sean las dos partes, el que lo recibe y el que lo envía y el que lo recibe, pueden ser códigos independientes, o sea, no importa el lenguaje, solo funciona entre ese intermedio, pero no guarda, ¿cómo se le puede decir? No guarda un histórico, sino que cada petición es diferente. Totalmente, totalmente. Entonces, quiero que nos quedemos con eso. Primero que REST es una lógica, ¿cierto? Que establece cómo, como les decía, cómo se va a manejar la información básicamente. Eso es lo que hace REST y eso mismo es lo que hace SOAP, ¿sí? Eso mismo es lo que hace cada uno. Lo que pasa es, como dice REST ahora, es el más utilizado por sus dinámicas y por muchas cosas. También lo más importante es eso, mire que son dos sistemas, pues el cliente y el servidor se van a comunicar constantemente, pero es REST quien va a hacer todo el trabajo. Como hablábamos de pronto del moderador, ¿cierto? Que simplemente es ese programa o ese intermedio que se encarga de llevar y traer información todo el tiempo sin que las otras dos partes se tengan que comunicar en algún momento. ¿Listo? Y entonces vamos a ver este otro video donde nos van a hacer una comparación. Vamos a ver una comparación entre SOAP y REST. Cuáles son las ventajas de cada uno y también cuáles son sus desventajas. Vamos a trabajar, pues vamos a tener una idea como cuál es la diferencia entre SOAP y REST y cuáles son los beneficios de usar uno o el otro. Entonces, let's go.
Hablemos de las diferencias entre SOAP y API REST. Empecemos por la definición de SOAP. SOAP o Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que define como dos objetos se pueden. Voy a reducirle la velocidad. Sé que de pronto es más lento, pero nos va a permitir como digerir la información un poco más fácil, ¿cierto? Hablemos de las diferencias entre SOAP y API REST. Empecemos por la definición de SOAP. SOAP o Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que define cómo dos objetos se pueden comunicar por medio del intercambio de datos XML. SOAP se deriva de un protocolo creado por Dave Wiener en el año de 1998. Fue creado por Microsoft, IBM, entre otros. Ahora vamos a definir a REST. REST proviene de Representational State Transfer, que significa transferencia de estado representacional, por sus siglas en inglés. Propiamente es un estilo de arquitectura de software. El término REST se originó en el año 2000 en una tesis doctoral escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores del protocolo HTTP. Veamos las ventajas y desventajas de SOAP y API REST respectivamente. Empecemos por las ventajas de SOAP. Debido a que SOAP usa XML, se permite invocar procedimientos remotos de muchos lenguajes. Esto permite el intercambio de información. SOAP utiliza una comunicación vía HTTP que es fácilmente escalable, además de ser casi siempre permitido por los cortafuegos. Es posible usar SOAP con usuario anónimo o autenticación. Es posible transmitir texto mediante HTTP o SMTP. Vamos a ver ahora las desventajas de SOAP. Debido al uso de XML, SOAP es considerablemente más lento que otros, ya que los datos binarios se codifican como texto. Tiene dependencia del WSDL, cuyo significado es Web Service Description Language. Al contrario que Java, PHP y Python, ciertos lenguajes no ofrecen un apoyo adecuado para su uso, ya sea a nivel de integración o de soporte de IDE. Ahora hablemos de las ventajas de REST. REST separa cliente-servidor y cada mensaje HTTP contiene toda la información necesaria para comprender la petición. REST tiene operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de información. Las más importantes son POST, GET, PUT y DELETE. REST contiene una sintaxis universal para identificar los recursos, pues los objetos se manipulan a través de la URI, que es un identificador de recursos uniforme. REST contiene escasos consumos de recursos y esto reduce los costos de mantenimiento e incrementa la agilidad de los procesos de transformación de las empresas. Además, REST es independiente del tipo de plataforma o lenguaje. Esto quiere decir que lo podemos utilizar para dispositivos móviles o aplicaciones de escritorio sin ningún problema. Ahora te diré las desventajas de REST. Con REST nos podemos encontrar problemas al unir información detallada. Por ejemplo, unir IDs de alumnos con detalles de alumnos. Con REST se hacen peticiones que pueden traer más información de la que necesitamos. Con REST, la seguridad podría ser un punto débil si no se sabe gestionar con cautela. Además de eso, REST no define tipos de datos y no hay estándares de respuesta. En conclusión, SOAP se centra en el diseño de las aplicaciones distribuidas, mientras REST se centra en la escalabilidad y en el rendimiento para sistemas distribuidos. Espero que la información y distribuida. En conclusión, SOAP se centra en el diseño de las aplicaciones distribuidas. En conclusión, define tipos de datos y no hay estándares de respuesta. En conclusión, SOAP se centra en el diseño de las aplicaciones distribuidas, mientras REST se centra en la escalabilidad y en el rendimiento para sistemas distribuidos. Espero que la información te sea de
Y bueno, entonces aquí tenemos estos dos tipos de arquitecturas o de servicios y sus principales funciones. ¿Listo? Nuevamente, algo que queramos rescatar, resaltar, comentar, preguntar, cualquier cosa. No, profe, por el momento no. Ok, people, entonces vamos a revisar lo que es el vocabulario de esta sesión. Vamos a revisar el vocabulario de esta sesión. Entonces, por acá el primer término que tenemos es applet. Applets, ¿sí? Vamos a ver qué es un applet o qué son los applets. Dice, small programs that can be shared with other applications and that are developed for a specific purpose. For example, to track stock prices and periodically display them on a web page. ¿Listo? Entonces dice que los applets son pequeños programas que pueden ser compartidos con otras aplicaciones y que son desarrollados para un propósito en específico. Por ejemplo, registrar los precios de las acciones, ¿cierto? En el mercado de valores y periódicamente mostrarlas en una página. Eso sería un applet. ¿Listo? Bueno. Básicamente, de acuerdo a lo que, ¿cierto? A lo que estuve mirando, estuve buscando, nosotros mismos podemos poner los applets, ¿sí? Y sería, por ejemplo, miramos a ver. Tenemos por acá a Wikipedia. Digamos que, de cierto modo, este cuadrito de acá podría llegar a ser un applet. O un applet podría ser, por ejemplo, en esta página web, esto que está acá, esta que me permite hacer la búsqueda. Aunque también puede ser una ventana emergente. Por ejemplo, aquí en Wikipedia, yo puedo ingresar y me puede arrojar una ventana emergente que diga, bienvenido, tú eres el usuario 1.000.000 y has ganado un premio o ese tipo de cosas. Eso sería un applet. Simplemente entonces es una parte, es un programa más pequeño. Por ejemplo, acá esto puede ser un applet. Yo lo puedo configurar para hacer una búsqueda. Un cuadrito como estos para brindar simplemente información. O como les digo, de pronto acá en Wikipedia ponen un video y yo, pero no lo puedo reproducir acá, sino que se abre una ventanita pequeña para poder reproducir ese video. Eso sería un applet, ¿sí? Más o menos como se ve. Y pues el applet está muy relacionado con Java. Digamos digamos que está muy basado en Java y pues ciertas cosas que debemos permitir y realizar para poder que funcione. ¿Sí queda más o menos de pronto clara la idea de lo que es un applet o tenemos alguna duda? Sí, señor, gracias. Ok. Señor. Sí, literalmente son pequeños programas que nosotros mismos configuramos, ¿sí? Y le damos un trabajo específico. Muchas veces, por ejemplo, yo vi que hacían un convertidor de moneda, por ejemplo. Yo pienso en un ejemplo, yo creo una página web de turismo, ¿cierto? Y
Entonces yo quiero que los usuarios, los clientes, tengan un convertidor de divisas para que sepan cuánto les va a valer o cuánto necesitan llevar o no sé, sea un equivalente en una moneda diferente. Yo puedo poner ese programa pequeñito, un cuadrito, pues yo decido qué tamaño quiero que tenga el programa, que cuando el cliente ingrese a la página le aparezca de una vez. Eso es un applet, literalmente, que muestre, bueno, para ir a Estados Unidos necesitas al menos $300 para gastos básicos. Entonces, bueno, el dólar está en esto, entonces que ponga y le diga cuánto, pues, dinero en pesos colombianos necesita para, pues, lo que es equivalente a esos $300. Eso podría ser un applet, perdón. ¿Listo? Entonces aquí está, applets. Let's continue. Timestamp. Entonces, para el timestamp, les voy a mostrar una imagen para que nos quede totalmente claro. Aquí, les aseguro que el timestamp lo conocemos más que de memoria. Y voilà. Mírenlo acá. Este es el timestamp. Acá se establece, ¿cierto? Como en la programación, mientras estamos codificando lo podemos establecer, pero miren, de acuerdo a esta imagen, ¿qué es el timestamp? Timestamp, entonces. Es un tipo de dato de fecha. De fecha y con zona horaria. Una vez. Un timestamp es una marca de tiempo, literalmente. ¿Sí? Entonces, es una marca o es un sello de tiempo, puede ser, donde marca una hora específica, ¿cierto? En sistemas lo utilizamos bastante y lo vemos bastante. Siempre que nosotros creamos una carpeta, siempre que nosotros hagamos cualquier cosa, va a quedar un registro. Por ejemplo, miremos, ¿qué es un timestamp? Dice, a digital record, ¿cierto? Un registro digital of the time of occurrence of a particular event. Entonces, es un registro digital del tiempo de ocurrencia de un evento en específico. ¿Dónde podemos ver los timestamps? Podemos verlos en archivos de computadores, ¿cierto? Cuando nosotros creamos una carpeta, modificamos un archivo, cualquier cosa, siempre va a estar última fecha de modificación y va a estar el fecha de creación. Eso es el timestamp. Siempre nos va a mostrar an initial timestamp and a final or last changes timestamp. Por ejemplo, digital cameras. Cuando tomamos tomamos una foto en nuestro celular, si nosotros revisamos, esa foto queda con un timestamp, queda la fecha y pues dependiendo, queda con la hora. Y finalmente, social media. Como sabemos también en las redes sociales, queda el día y la hora en que publicamos. Sí, ese es el timestamp. Y bueno, ¿sí queda claro este término o tenemos alguna duda de pronto? Ya les compartí la imagen en WhatsApp para que lo tengan un poco más de referencia. ¿Listo? Perfecto, sigamos. Dice addressable. Este término es difícil buscarle una definición como tal, pero digamos, veámoslo así. Address es dirección, ¿cierto? Y addressable sería como direccionable, ¿sí? Y yéndonos a la práctica, dice que addressable es algo que se puede localizar, algo que se puede direccionar. ¿Cómo podemos direccionar o podemos, por ejemplo, cómo podemos direccionar a alguien a algún lugar? Pues simplemente con un link. Nosotros podemos agregarle un link y así vamos a direccionar a alguien hacia un lugar específico o a través de una ruta. Entonces, miremos, addressable como direccionable. ¿Y qué es lo que dice?
relating to or denoting a memory unit relacionado a o denota una unidad de memoria in which all locations, en la cual todas las ubicaciones can be separately accessed, pueden ser, se pueden acceder separadamente o individualmente por un programa en particular. ¿Sí? Eso sería addressable, que se puede acceder o se puede llegar a eso. Como bien sabe, de pronto hay información a la cual no se puede acceder, no hay una ruta que se pueda acceder por X o Y motivo. Pero cuando hablamos de que algo es addressable, es que se puede acceder a ese tipo de información. ¿Sí? Después tenemos client, ¿cierto? Entonces estamos hablando del cliente como un servidor, no, como un programa también o una persona. Miremos una definición de client. Dice, in computing, a client is a piece of computer hardware or software that accesses a service made available by a server as part of the client-server model of computer networks. Entonces, básicamente, ¿qué es un cliente? Pues es una pieza, un pedazo de hardware o software, ¿cierto? Puede ser un programa o puede ser un equipo también, como tal, que puede acceder a un servicio que está disponible por el servidor. Entonces, el cliente puede ser una persona o un sistema como tal. ¿Listo? Cuando hablamos del modelo cliente-servidor, ¿cierto? Después tenemos decouple or decoupling. Esa palabra también es bastante interesante y lo mismo, les voy a mostrar una imagen para que nos quede más claro de lo que es decouple. Bueno, primero vamos a ver la definición. ¿Qué es decouple? Dice, it is a state of an IT environment in which two or more systems somehow work or are connected without being directly connected. It is a type of IT operational environment where systems, elements, or components have none or very little knowledge about the other components. Entonces, ¿qué dice que es decouple? Es un sistema o es un ambiente en el cual dos sistemas, básicamente, de alguna manera, están conectados sin estar conectados. ¿Sí? Es como trabajar, pero no hay una conexión, no hay una comunicación entre los dos sistemas, sino que los dos funcionan a la par, individualmente, cada uno hace su trabajo, pero de alguna manera están conectados para lograr un mismo objetivo. Yo les compartí la imagen en WhatsApp, exactamente, y aquí está. Miremos. Cuando hablamos de las arquitecturas de los diferentes sistemas de tecnología, miremos que antiguamente se tenía un sistema sólido. Mire, ¿cierto? Está todo un conjunto. Después se pasó a uno por capas, un layered. Y finalmente se tiene un decoupled, ¿cierto? Uno, ¿qué es esto básicamente? Entonces, si nosotros vamos a traducir decoupled sería desvincular. Entonces sería un sistema desvinculado. Si lo vamos a ver, ¿qué sería? Un tipo de sistema que está desvinculado, como lo vemos acá. ¿Sí? Mírenlo acá. Tenemos dos sistemas que no están conectados entre sí. Bueno, tres. Pero a la final, todos cumplen una misma función. ¿Sí? No están vinculados como de pronto estos sí lo están, ¿cierto? Que está por capas, pero de alguna manera están conectados entre sí, a diferencia de esto. Y hablamos de decoupled. Listo. No sé si de pronto tengamos alguna duda respecto a este término en particular. Profe, una pregunta. ¿Algo más
vivencial, algo más vivencial de ese decoupler podría ser la integración entre las páginas web de los bancos. No, de los bancos no. Por ejemplo, la de Home Center. Cuando yo voy a comprar algo por internet y que voy a pagar por PSE, ¿podría ser algo así similar? Son dos sistemas. Una cosa es, por ejemplo, la de Home Center, el sistema de Home Center para yo comprar. Y otro muy distinto es el sistema de PSE, ¿cierto? Pero ellos trabajan independientes, pero en algún momento se comunican. No sé si eso sea algo más vivencial para poder comprender este término, ¿no? No sé. Pues yo siento que sí iría como en esa práctica del decouple, funcionar al unísono, a la par, sin estar conectados. Yo siento que sería un buen ejemplo. No sé si alguien de pronto opina diferente. No. Yo creo que sí es un buen ejemplo también. Sí, total, eso estaría muy relacionado con la interoperability, ¿cierto? Lo que hablábamos allá. Sí, es la capacidad de un sistema comunicarse con otro, pero también interactuar con este. Entonces, decouple es lo mismo. Son dos sistemas diferentes que interactúan de alguna manera, pero no hay ninguna conexión como tal, como dices, pues lo que es el sistema bancario, pues de un banco específico y el sistema, pues de lo que hace Home Center. Entonces, sería un muy buen ejemplo exactamente. Y muchas gracias por traerlo a colación de lo que es decoupled o decoupling. ¿Listo? Y bueno, entonces sigamos por acá. Portability. Entonces vamos a ver, ¿qué es portability? Is the ability of an application to run properly in a different platform to the one it was designed for, with little or no modification. Where modification is needed, the task of modifying the software to allow it to run in the new environment is known as porting. Entonces estamos hablando de portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? Pues es la habilidad de una aplicación para correr o funcionar en cualquier plataforma sin importar para cuál fue diseñada. Entonces es una habilidad. Tengo un programa y yo lo puedo diseñar a que sea portable. Cuando hablamos, es que lo puedo trastear y lo puedo ejecutar en cualquier lado y no necesito mucho sin importar nada. ¿Listo? Portability. Tenemos metadata. ¿Qué es la metadata? Dice, summarizes basic information about data, making, finding, and working with particular instances of data easier. Entonces, los metadatos es información que ayuda a organizar la misma información, que la ayuda a clasificar o la ayuda a hacer más fácil de encontrar. ¿Listo? Es básicamente eso. Por ejemplo, en nuestra página web, sí, acá como nos dice, tenemos una página web, una librería, ¿cierto? Virtual o un catálogo. Nosotros podemos poner los libros, ¿cierto? Pero utilizamos los metadatos o la metadata para organizar esos libros en orden alfabético. Los clasificamos de pronto por el nombre o por el autor o por el título o los clasificamos por temas, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas que tratan cada? Todo eso serían metadatos. Estamos utilizando la misma información para organizar la información. O lo que pasa, por ejemplo, en un directorio telefónico, tenemos números, podemos colocarlos como queramos, pero la idea es organizarlos, no entregarlos en desorden. Entonces lo que hacemos es organizarlos alfabéticamente de acuerdo al nombre de la persona que le pertenece ese número telefónico y es más fácil, ¿sí? Entonces esos serían metadatos.
esos datos que me permiten organizar la información dentro de un sistema, que yo los utilizo para nombrarlos, para categorizarlos, para todo este tipo de cosas. Yo podría, como les digo, podríamos simplemente arrojar la información y dejarlo ahí, si es una librería, ¿cierto? Puedo poner los libros y pues que la gente los busque, pero es más complicado. Entonces yo utilizo los metadatos. ¿Para qué? Para organizar esos libros de forma en que sea mucho más fácil de encontrarlos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Metadatos. Maybe not, maybe yes. All right. Después tenemos Streamline. Streamline básicamente es improve, hace referencia a mejorar o optimizar, ¿cierto? Optimizar en aras a mejorar, en avanzar. Miremos Streamline. Entonces, esto es un verbo literal. Dice, is to make something more effective and efficient. Miremos, ¿qué es Streamline? Es hacer algo más efectivo y más eficiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues empleando faster, ¿cierto? And simpler working methods. Estoy utilizando métodos que sean más rápidos y más simples. Entonces, streamline es sobre la base entre ¿cómo es? Hacer menos y obtener más. Digamos que es una parte de la filosofía del perezoso, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer este trabajo de una forma más sencilla, utilizando menos recursos, pero obtener el mismo o inclusive un resultado mejor? Entonces, miramos un ejemplo. Developers use external software to streamline their projects. Entonces, dice, los desarrolladores utilizan software externo. Es más fácil utilizar algo que ya está creado que crearlo yo mismo para optimizar, mejorar, potencializar sus proyectos. ¿Listo? Y bueno, ¿dudas con respecto a esto? Oh, vamos bien. Vamos bien, profe. Perfecto. Sigamos por acá. Affordance. Este affordance también es bastante interesante. Vamos a ver su definición. Dice, it's the possibility of an action with an object. Quiero que miremos esto y lo miremos. Es la posibilidad de una acción con un objeto. No sé si alguien de pronto logramos como eso. ¿Qué es affordance? Es la posibilidad de una acción con un objeto. Básicamente les yo. Es lo que se puede hacer con un objeto. ¿Cómo podríamos llevar un poco más a la práctica eso? ¿Quién me puede ayudar de pronto a entender eso? ¿Cómo así que es la posibilidad de una acción con un objeto? Pues, profe, pienso lo siguiente, no sé, acerca de un cajero, el cajero de un supermercado. El cajero del supermercado puede realizar, ese vendría a ser el objeto. ¿Y qué puede hacer el cajero de un supermercado? Registrar una compra. Entonces es como la acción que él puede realizar. Es algo, no sé, lo entiendo de esa manera. Y por ahí es, exactamente, por ahí es. Entonces, esto de affordance va de la mano en lo que un objeto puede hacer. Por ejemplo, hablemos de una silla, ¿cierto? Lo que podemos hacer o lo que se puede hacer con una silla, pues es sentarnos. Aunque no es lo único, es ver como todo lo que se puede hacer. Yo puedo golpear a alguien con una silla, ¿cierto? Claro que lo puedo hacer. Yo puedo golpear a alguien con una silla.
Y eso es la posibilidad que yo tengo. Entonces, affordance dentro de un sistema como esto es mirar un objeto, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando dentro de un sistema, y mirar lo que ese objeto puede hacer o puede llegar a ser. Muchas veces tiene una función específica, ¿cierto? Como hablamos, dice de pronto un cajero de un banco puede hacer ciertas cosas, pero inclusive podría llegar a hacer algo más en determinadas situaciones. Entonces, viene muy de la mano de esa parte. ¿Sí? Entonces, habla de eso, de ver qué es lo que puede hacer un objeto y utilizarlo para esto. Entonces, dice que, sin embargo, bueno, no es una propiedad del objeto como tal. Entonces, pues le digo, o sea, una silla, yo puedo sentarme en una silla, pero el hecho de sentarse no es una característica de la silla como tal. Digamos que eso es como la parte de pronto a veces. ¿Sí? O sea, si digo, bueno, descríbame una silla. Por lo general nunca vamos a decir, una silla, una de sus características es que se puede sentar. No, simplemente es de este material, es de este tamaño, tiene estas cosas, pero todo lo que se puede hacer con la silla no es una característica o no es una propiedad como tal. ¿Sí? No sé si de pronto sí queda clara esta parte o nos perdemos un poquito. Pues, o sea, lo que entiendo es como tal las acciones que no sean una característica en sí de- del, del objeto, ¿no? Pero es solo para objetos o es, digamos, puede ser también para animales, como por ejemplo un caballo. Yo un caballo lo puedo montar o no sé, cosas así, o solamente son para objetos. Exactamente. Igual estamos tomando objeto como algo abstracto en este sentido. Estamos hablando, por ejemplo, de la programación orientada a objetos. Entonces, un objeto puede ser pues, un animal, cualquier representación. Entonces, un caballo también. ¿Cuáles son las acciones que se puede hacer con un caballo? Se puede montar, pues se puede bañar, se puede, pues no sé, hay gente que de pronto se quiere comer un caballo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces todo eso son todas esas acciones que se podrían llegar a hacer. Y si lo llamamos de una manera abstracta, sería lo mismo. De pronto en la práctica es más comprensible, pero sí, yo con cualquier cosa que sea. Básicamente en toda nuestra vida estamos todo el tiempo en este sentido. ¿Listo? Profe, gracias. Y bueno, entonces vamos con el último término que dice media type. Entonces, básicamente este es un tipo de medio o algo de estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un media type? Vamos a ver. Básicamente, pues es el tipo de medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que Media type is a format of a request or response body data. Web service operations can accept and return data in different formats. No sé si recuerdan del video, cuando en uno de los videos nos decían de cuáles son esos formatos en los que la información se va. Entonces él nos hablaba mucho de JSON y de XML y decía pues que era mucho más fácil utilizar JSON, que era más sencillo esta estructura para la transferencia de datos que el XML, ¿cierto? Entonces el media type hace referencia a eso, o sea, ¿cuál es el formato de la información que estamos transmitiendo? ¿Es un formato de imagen? ¿Es un formato de texto? ¿Es un formato? Bueno, ahí van a jugar un poco de diferentes formatos y básicamente este media type hace referencia a eso. O sea, ¿en qué formato queremos o vamos a hacer que la información se transfiera? Si en un formato JSON o un formato XML. ¿Listo? Ok. Profe, pero es que me confunde un poco, digamos, ¿el media es solamente tipo de dato, no sé, para internet o es cualquier tipo de dato, por ejemplo, en la programación, no sé, un tipo de dato, o sea, o un tipo de carpeta Python o no sé si me hago entender. O sea, si es Sí, tipos de archivos o son solo tipos de datos o
qué se refiere, digamos, eso? En este caso son más hacia datos, no tanto archivos, sino el dato, o sea, el formato de los datos, estamos hablando de la información, ¿qué formato tiene esa información? Aunque esa información pueden ser imágenes, puede ser un archivo, digamos que esto es un poco más extenso y dentro del media type podríamos ver tipos de archivos, claro que sí, el media es más general. Por ejemplo, si nosotros decimos social media, son los medios de comunicación generales, ¿cierto? El media siempre es una parte muy general. Entonces, el media type, tipo de, ¿cierto? Tipo de medio, como tal, si eso suena raro, pero así es. Pero engloba como lo más general. Ya lo que dices de un archivo específico, ya sería type of data o el formato como tal, ya sería más específico. Y entraríamos dentro de lo que es JSON de pronto. ¿Qué formatos se manejan dentro de JSON y qué formatos se manejan dentro de XML? Ah, vale, profe, muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces permítame por acá. Ya vamos, bueno, vamos a pasar a lo que es, vamos a mirar algo. Digamos que me cogió un poquito la tarde, hice mal unos cálculos, pero igual, digamos, este tema se complementa mucho con el tema que vimos anteriormente. Y lo único que nos faltaría es el texto. Entonces, si los que quieran, pues más adelante tienen el texto y pueden leer un poquito más sobre REST que hay en el texto que hay en el worksheet. ¿Sí? Para esta sesión no tendríamos una actividad como tal el día de hoy. Simplemente, lo ideal sería que pronto leamos y tengamos pues una mejor idea de lo que es REST. El texto es bastante sencillo, no es muy complicado. Listo, entonces déjenme ver algo por acá. Vamos a ver. Les voy a mostrar lo que es la estrategia de lectura. Es importante que la veamos y la tengamos en cuenta porque pues igual también digamos que está en el examen. Entonces les voy a mostrar. ¿Por qué tal? La estrategia de lectura para esta sesión se llama questioning. Entonces, ¿qué es questioning? Pues si lo traducimos sería como un interrogatorio. Y questioning, ¿a qué nos invita? Nos invita a hacernos preguntas antes, durante y después, ¿cierto? No sé si recuerden, pero es muy similar o puede tener alguna similitud con el cuadro KWL, ¿cierto? ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Y qué es lo que aprendí? Entonces, debemos tener mucho cuidado. Questioning lo que dice es hacernos preguntas antes de leer. ¿Qué tipo de preguntas? Pues no sé, la que se nos ocurra. ¿Cierto? Tenemos un texto enfrente y nos vamos a hacer unas preguntas que nos ocurran, ¿cierto? De cualquier tipo. Durante el texto también nos vamos a interrogar, bueno, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que ya sé? Lo que yo hago mucho con los videos, bueno, recapitulemos, ¿qué se nos quedó? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué podemos todo el tiempo? Y pues después también. Entonces el questioning hace referencia a eso, hacernos preguntas antes, durante y después de la lectura. ¿Listo? Y bueno, hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? El momento es ahora. No, profe, por el momento no. Me perdonan la vida, realmente sí hice mal el cálculo y pues quedamos corticos en esta sesión, aunque como les digo, con el tema de los web services, digamos que se abarca mucho este tema, un poquito. Y bueno, entonces
ya lo que haremos es pasar al examen. Recuerden que está en la sesión 13 y dice Final Test. Va a estar habilitado hasta las 12 del mediodía, ¿cierto? Es decir, que si por algún motivo lo empezamos a las 11:30, vamos a tener solo 30 minutos. ¿Listo? Si lo hacemos de una vez, vamos a tener 1 hora y 10 minutos para hacer esta actividad, ¿cierto? Ya está habilitado. Y bueno, recuerden que una vez empezado, el cronómetro no se detiene, así apaguen, hagan lo que hagan. Tenemos un texto y quiero que tengamos muy en cuenta. Acá tenemos información. Nosotros debemos escoger en qué párrafo hablan o nos transmiten, nos dan esa información. Entonces decimos, el párrafo 1 habla de, por ejemplo, Bill Gates. El párrafo 2 habla de Steve Jobs. El párrafo 3 habla de Mark Zuckerberg. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos información y debemos escoger en cuál de esos párrafos se da esa información. ¿Listo? Tenemos falso y verdadero, que yo no sé, pues dice justifique, pero pues no está la opción de justificar, entonces no se preocupen. Pero le quitamos esto por acá, listo. Nada de justificar. Bueno, falso y verdadero, Por acá, bueno, aquí sí hay unas preguntas más abiertas, Por acá, esta actividad ya la hicimos durante las sesiones. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, tengo la primera parte de una oración y lo que debo hacer es escoger la segunda parte que complemente esa parte inicial. No sé si recuerdan esta actividad, pero digamos que ya la hicimos. Entonces, empieza. Es como decir, más vale pájaro en mano y ponen, ¿cierto? Y nos ponen a elegir cómo complementar esa oración. Ah, pues que 100 volando. ¿Listo? Básicamente eso es lo que debemos hacer acá. De todas formas, si alguien tiene dudas respecto a lo que hay que hacer, me pueden preguntar. Profe, es que no sé qué hay que hacer en la pregunta tal. ¿Me puede ayudar? Y yo les explico lo que hay que hacer. ¿Listo? Tenemos lo de vocabulario. Debemos ser muy cuidadosos con esta parte porque tenemos una oración y debemos completar. A veces tendemos a confundir términos. Eso les ha pasado, entonces seamos muy, muy precavidos. ¿Listo? Aquí está pues todo el vocabulario que hemos visto, portability, statement, metadata, SOAP, XML, todo lo que hemos visto últimamente de vocabulario, Finalmente tenemos las estrategias de lectura. Yo les pido, digamos como les decía, el KWL, el questioning y el activating prior knowledge, las tres son muy similares porque utilizan preguntas. Entonces debemos ser muy cuidadosos con dónde suceden estas preguntas, porque si nos basamos nos podemos confundir, entonces también seamos muy cuidadosos. Y esa sería la estructura del examen. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Si no hay preguntas, si no tiene ninguna duda, entonces manos a la obra y vamos a presentar el examen. Recuerden que yo estoy aquí totalmente dispuesto a ayudarles, a guiarlos en todo lo que necesiten. ¿Listo? Y pues apenas terminemos, simplemente, profe, ya terminé. Y pues con eso damos por terminado lo que es el ciclo 3. Pues de antemano les agradezco por la asistencia, participación y pues por todo el proceso que hemos tenido hasta este punto y espero que les vaya muy bien en ese examen. Profe, ¿la evaluación está abierta hasta qué horas? Hasta las 12 del mediodía. Ok. Pero como les digo, si la empezamos a hacer a las 11:30, solo vamos a tener 30 minutos. No vamos a tener la hora y 10 minutos para que lo tengan muy, muy presente. Ah, bueno. Listo. Entonces, como les digo, manos a la obra, cualquier cosa. Es muy bueno o es bastante útil que lo hagan directamente conmigo acá porque si surge algún problema es más fácil
que lo podamos solucionar.
Teacher, I have a question. Teacher. Well, Sí, dime, Jorge. What is your question? thank you, teacher. In point 3, bueno, de la lectura, ¿cómo se diría? The reading. The reading. Ajá. The reading. In the part final of the point, I don't know what does it mean going cold turkey. Déjame ver. ¿En cuál parte? ¿Qué párrafo es ese? El 3. El 3. Anger and behavior are similar to those of an addict going cold turkey. Yes. Turkey. Yeah. Pues, básicamente, ¿cómo se diría? Dice que es una, Sí. bueno, en sí hay dos, definiciones, pero déjame ver cuál es la que dice. The results are sudden, uncontrolled bursts of anger and behavior that are similar to those of an active going cold turkey. Ah, ok. That some children suffer from computer rage when they are forbidden. Este cold turkey hace referencia cuando, por ejemplo, a un adicto, ¿cierto? Una persona que es adicta a las drogas o al alcohol, se le quita eso de totazo, ¿sí? Y es como una manera abrupta de suspender. Entonces ahí habla de que cuando se les quita, los afecta de tal manera que es algo como abrupto, como tal. Pero déjame ver si de pronto encuentro el equivalente en español, como para que de pronto nos hagamos una idea más clara. Sí, es que yo lo traduje y decía que se queda sin aliento, pero pues no tiene como el sentido de la total de la oración. O sea, pues yo alcanzo a entender que es como cuando se queda sin el, pensé yo que se quedaba sin el suministro de lo que le estaban dando, no sé, o de lo que él era adicto. Pero no sé si realmente significa eso o tiene otro sentido. Sí, básicamente es en seco. Pues sí, o sea, esas traducciones no, yo tampoco le veo como esos, pero digamos que hace referencia a eso. Oh, bueno, listo, profe, muchas gracias. Entonces, básicamente es cuando algo se separa en seco y se le quita esa sensación que sí es como toda esa desestabilidad que se le da a las personas. Es difícil encontrar una traducción, pero ese es el sentido. Ah, bueno, vale, profe, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto.
teacher. Sorry, Yes. I have a question. In the point one, the word states, o sea, digamos esa palabra states, eh, ¿cuál sería un sinónimo que yo podría utilizar? Porque es que me confunde un poco. Puede ser declares or say. Puede ser decir, declarar, anunciar. Ok, o sea, en vez de states puede ser seis. Ajá. Sí, exactamente. Ah, listo, perfecto, gracias. Perfecto. Muchas gracias, profe. Nos vemos el otro ciclo. Perfecto. Perfecto. Muchos éxitos en lo que falta de programación y en las otras cosas.
Listo, profe. Muchísimas gracias por todo. Mil bendiciones. Nos vemos el próximo ciclo. Perfecto, con mucho gusto. Igualmente, gracias por todo y espero verlos ya al ciclo 4 por acá. Excelente. Bye.
Muchas gracias, profesor. Thank you very much. Muchas bendiciones para usted y su familia y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo ciclo. Bendiciones mil, feliz día. Perfect. I hope to see you next cycle and have an excellent weekend too. Blessing for you. Thanks.
T-shirt, thanks. See you later. My pleasure, my pleasure. See you later too. Listo, mis queridos amigos. Entonces, los que no hayan terminado, por favor, bueno, terminan. Cualquier cosa me están informando. Y pues nada, nuevamente les agradezco por la asistencia y por todo. Espero que tengan un feliz fin de semana. Y pues bueno, ya disfruten este tiempo, aprovechen para seguir en programación y espero verlos el próximo ciclo. Profe, muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas Nos gracias, estaremos profe. viendo. Que pase bien. Okay, the same for you. See you next cycle, teacher. I hope so.